Conexión Fácil 2.0. ¿Qué es Conexión Fácil 2.0? Conexión Fácil 2.0 es una plataforma de comunicación ideal para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y cuidados prolongados, que a través de una aplicación móvil permite el monitoreo de signos vitales y cuidados que el paciente necesita, conectándolo con sus familiares y personal de la salud para favorecer la adherencia al tratamiento prescrito por su médico. Conexión Fácil 2.0. Disponible en Google Play y App Store. ¡Descárgala ya! Conexión Fácil. A continuación, les presento al doctor Manuel Gerardo Ávila Castellanos, médico cirujano partero por la UNAM, especialista en ginecología y obstetricia por la UNAM, y el Hospital Luis Castelazo Ayala, con un diplomado en laparoscopía, hormonas bioidénticas, nutrición reproductiva y ozonoterapia. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Esperemos que esta plática sea de utilidad para todos los que están tomando el tiempo para escucharme un rato. Pueden hacer preguntas por el chat, o si en un momento levantan la mano, las personas que están coordinando la plática, les pueden dar el uso de la palabra de voz viva, me interrumpen la plática y sin ningún problema. Vamos a tomar esta plática como lo que es, como una plática, como un diálogo, como un intercambio de opiniones. Muy bien, entremos entonces en materia. La medicina funcional es una nueva forma, una forma distinta de ver la medicina. Estamos acostumbrados a que la medicina normalmente nos ve, estamos enfermos de los pulmones, vamos al neumólogo, estamos enfermos del corazón, vamos al cardiólogo. Si el cardiólogo, la paciente le pregunta si es una mujer o doctor, fíjese que tengo una regla normal, pues la manda al ginecólogo, ¿verdad? Entonces hemos segmentado mucho al ser humano, lo vemos muy por separado. Aquí la medicina funcional, el concepto es totalmente lo contrario. Somos una suma de un todo. Somos una suma de todas nuestras células, nuestros tejidos, nuestros aparatos, nuestros sistemas, y eso nos forma a nosotros como seres humanos. Entonces, como está en el texto, precisamente tratamos de entender completamente a la persona en su estado de salud, ¿sí? O incluso los cambios que empiece a tener, que empiecen a demeritar esa salud, de tal manera que por eso empezamos a buscar cosas que estén generando un riesgo para que aparezca una o varias enfermedades. Y lo más importante es buscar cuáles son las causas, como dice en la lámina de la parte inferior. Tenemos que entender que todo trastorno, toda enfermedad tiene una causa. Entonces hay que buscar cuál o cuáles son las causas, que esto es algo que la medicina moderna no está haciendo del todo bien. Si una persona tiene una gastritis, pues le dan algo para quitarle la gastritis. Pero sí, la pregunta, ¿cuál fue o cuáles son los factores por los cuales esta persona desarrolló una gastritis? Eso es precisamente lo que dice la segunda parte de la diapositiva. ¿Sí? Buscar, identificar cuáles son las causas de la enfermedad, los síntomas, o sea, las molestias que tiene el paciente, pues pueden ser precisamente algo que tiene una mecánica atrás de él, que si no buscamos cuál es la alteración o las alteraciones que se están presentando, pues esto nos puede dar entonces el que finalmente esta persona llegue a una enfermedad, o si ya tiene la enfermedad, que esta enfermedad progrese, como es el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, que como su nombre lo indica, pues no hay una curación y pueden ir progresando si no se centra uno, aparte de tratar las molestias actuales, en cuáles son la causa o las causas que lo están ocasionando. La siguiente, por favor. Entonces, entendiendo pues así la medicina, que la salud es el resultado de un buen funcionamiento de todo el ser humano como un todo, o que la enfermedad o las enfermedades pues van a ser el resultado de una o varias cosas que están funcionando mal a consecuencia de algo que estamos haciendo mal o que estamos recibiendo mal.
Entonces, eso es el primer objetivo, encontrar él o los factores, como dice en la diapositiva, que están ocasionando que esté presentándose esa alteración. Y aquí se trata de ir lo más profundo posible, ¿sí? Lo más profundo posible, pues sería hablar a nivel atómico. Porque bueno, ya hay algunas gentes más osadas que están hablando de que hay un nivel más profundo que el atómico, que es el nivel energético, ¿sí? Por lo mismo, como cada persona va a tener uno o varios factores que pueden ser similares, pero en distintas combinaciones, tenemos que estudiar a esa persona en forma individual. De tal manera que yo sé que me puede dar una diarrea por comer tacos en la esquina, contaminados por amibas, o me puede dar una diarrea por tomar agua sucia. Son dos factores distintos que van a conllevar a la misma enfermedad, una diarrea por una infección intestinal. Pero los factores son distintos y una persona puede presentar esta enfermedad por comer los tacos, o otra persona puede adquirir la enfermedad pues, por tomar el agua contaminada. Entonces, aquí se trata de eso, de buscar la o las causas que están presentando en esa persona en particular, para de esta manera precisamente empezar a controlar o a combatir esto, ¿sí? Y obviamente no se queda a ese nivel, como lo dice al final, hay que investigar la genética, que ahorita hay una verdadera revolución en lo que es la genética, ¿sí? De hecho, ya se habla de cosas que pueden modificar la expresión de los genes que tenemos todos. De tal manera que entonces no solamente es ver los genes de esa persona, sino ver qué otras influencias pueden hacer que esos genes que tiene esa persona se prendan o se apaguen como botones de luz. De tal manera que estos son parte de los objetivos que está buscando la medicina funcional. O incluso meterse a un nivel más profundo todavía, como dice ahí en la lámina, meterse a nivel bioquímico. La siguiente, por favor. Bien, entonces, sobre esas bases, ¿cómo podemos entonces plantearnos? Bueno, pues tenemos que ver que no es lo mismo que una persona tenga una enfermedad, por ejemplo, una gripa, tenerla a los 10 años que tenerla a los 90 años. Entonces, por lo mismo, tenemos que ver qué características tiene la persona que tiene esa enfermedad. Va a ser la misma enfermedad, sin embargo, se va a comportar de una manera muy distinta en un niño de 10 años que en un hombre de 90 años. O en un hombre de 90 años sano, o en un hombre de 90 años que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga, etcétera. Entonces aquí por eso tenemos que individualizar de qué paciente se está tratando. No podemos manejarlos en forma generalizada. Habrá forma de hacer un protocolo inicial, pero esto tiene que adaptarse a las características que el médico vaya encontrando que tiene esa persona en cuestión que en ese momento está solicitando la atención médica. Por lo mismo también tenemos que ver que la salud es algo que viene como resultado de tener un buen estilo de vida, tener una serie de cuidados. De tal manera que entonces la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es la consecuencia de tener ciertas conductas, ciertas actuaciones. La alimentación es posiblemente la más obvia, la más conocida por todo el mundo, que nos va a llevar a un estado de salud. También recordemos que estamos metidos en un ambiente que por desgracia cada día se ha vuelto más agresivo para nosotros mismos. Y desgraciadamente ese ambiente nosotros lo hemos ido modificando en contra de lo que sea un ambiente ideal. Pues entonces son factores externos, no solamente la genética, no solamente la bioquímica, sino también los factores que vengan de la contaminación ambiental, el ruido, etcétera. De tal manera que entonces tenemos que buscar todo ese tipo de factores, cómo están incidiendo en mi paciente para que se mantenga sano o para que me estén generando un factor de riesgo para que tenga una enfermedad. O incluso si ya tiene la enfermedad, pues que entonces esta enfermedad se empiece a progresar porque no estamos quitando ese factor o esos factores que van a contribuir a que se empeore, a que progrese, que incluso pueden haber sido los factores iniciales que ocasionaron la enfermedad, o no necesariamente, sino que se agregan otros factores, ya está la enfermedad presente y esta la puede hacer que vaya progresando.
De tal manera que, y esto no necesariamente va a ser a base de fármacos, esto puede ser a base de otras cosas como el estilo de vida. Por lo mismo, precisamente, hay que, a lo que decimos al principio, considerar a cada persona como un ser completo. ¿Sí? Suena muy poético, pero la verdad es que la medicina tiene que retomar esto, tiene que manejar esto. ¿Sí? No solamente somos un cuerpo, no solamente somos un aparato digestivo, no solamente somos un aparato respiratorio, un aparato reproductor, sino que tenemos una mente, un cerebro que está funcionando y que está generando emociones, que generan hormonas, está generando pensamientos que generan corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas van a tener una repercusión sobre las células de esa persona, incluso sobre los órganos internos que tiene cada una de las células que forman esa persona. Todo ese tipo de factores lo tenemos que ir considerando para que realmente seamos integrales totalmente en el manejo de esa persona. Y por último, no solamente buscamos pues mantener el tiempo, la edad de una persona que sea mayor, sino bueno, ¿qué calidad de vida va a tener esa persona? La premisa básica de la medicina funcional es que tengamos una longevidad saludable. O, dicho de otra manera, un envejecimiento exitoso. ¿Qué consistiría eso? Bueno, pues que en la medida de lo posible, conforme vaya siendo mayor, no vaya yo adquiriendo enfermedades crónico-degenerativas. O si ya adquirí una o varias enfermedades crónico-degenerativas, que esas enfermedades, por falta de control sobre los factores que las provocaron, y que si no quito esos factores pueden hacer que progrese esa enfermedad, entonces al progresar, pues me robe expectativa de vida. Se dice en los círculos médicos que cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad como la diabetes, el riesgo es que se disminuya su expectativa de vida en 15 años. Sí, pero eso si no se hacen los cambios precisamente, el fenómeno o los fenómenos que llevaron a que esa persona adquiriera esa diabetes. Eso va a pasar si efectivamente uno no toma el control sobre el factor o los factores que ocasionaron esta enfermedad, y obviamente hay que cambiarlos, hay que irnos a las causas. En la medida de lo posible, hay enfermedades como el cáncer que no se conocen todas las causas. El rompecabezas todavía está incompleto, pero esto no quiere decir que no podamos utilizar las piezas del rompecabezas que ya conocemos, que ya sabemos. Una muy obvia es el fumar da un cáncer, pues para no efectivamente promover eso, o el uso de las sustancias químicas que vienen en muchos alimentos que los consumimos de diario, pero sin embargo ya muchos médicos han hecho ya las alertas sobre que esos alimentos, aunque se vendan, no deberían de ser consumidos. De tal manera que vamos a evitar el estar adquiriendo un factor o factores que pueden condicionar entonces este tipo de enfermedades. La siguiente, por favor. Por lo mismo, entonces, ¿cuáles son los niveles a los que tenemos que manejar una paciente o un paciente? Pues ahora sí que si vamos a ser integrales tenemos que irnos a la raíz. Y la raíz, bueno, pues ahora sí que vamos a tener que manejarnos a la profundidad hasta donde médicamente, hasta donde los conocimientos médicos nos lo permitan llegar. De tal manera que si podemos empezar a nivel atómico, pues sería lo ideal. Aunque yo mencionaba hace un momento que ya se está manejando el nivel de las emociones, porque se ha visto que las emociones son capaces de modificar los campos electromagnéticos que produce el cerebro y el corazón. Y estos campos electromagnéticos que genera el cerebro y el corazón se van a irradiar en todo el organismo de esa persona. Entonces, a esta diapositiva yo le agregaría ya que seguramente lo van a hacer los expertos en esto, un nivel más profundo, que sería el nivel energético. Y de ahí parte pues el siguiente nivel. ¿Sí? El nivel atómico, ¿sí? Cómo están trabajando mis átomos, ¿sí? Qué tipo de átomos estoy adquiriendo en la alimentación, estoy adquiriendo átomos de contaminantes, átomos de sustancias carcinógenas, o estoy adquiriendo átomos que se van a integrar a mi tejido, a mis moléculas precisamente, moléculas que son propias de las que yo necesito para
para estar constituido como lo que soy, un ser humano. Sí, ya sabemos, por ejemplo, pues que estamos hechos de proteínas, pero ciertos tipos de proteínas, que estamos hechos de grasas, de cierto tipo de grasas, que estamos hechos de ácidos nucleicos. Entonces, esto depende del tipo de moléculas, precisamente, que estemos formando a partir de los átomos que estemos ingiriendo, o respirando, o absorbiendo por la piel. De tal manera que si estos son los átomos correctos, tendremos las moléculas correctas y formaremos los compuestos orgánicos correctos, los ácidos grasos, las proteínas que ya decía yo, los ácidos nucleicos, etcétera. Y esto es lo que precisamente constituye los organitos intracelulares. Las células, así como nosotros, como un ser humano, tenemos un aparato para respirar, tenemos un estómago, tenemos un corazón. Las células adentro de ellas tienen también organitos, se les llama comúnmente organelos. Y estos obviamente pues, están formados de lo que estamos ingiriendo, de lo que estamos respirando, de lo que estamos absorbiendo. Y si estos órganos están constituidos de la manera correcta, porque los átomos, las moléculas son las correctas, entonces tendremos células sanas, células bien formadas. Que a su vez, si estas células están funcionando correctamente porque están bien formadas, tendremos tejidos, que es la unión de un gran número de células, que va a ser el tejido correcto. Y a su vez, ese tipo de tejidos, si son los tejidos correctos, nos darán un órgano que sea un órgano que funcione correctamente y por lo mismo va a ser un órgano sano. Y esto a su vez pues, nos puede dar un aparato y una serie de sistemas que estén funcionando perfectamente bien. O incluso, si ya tenemos la presencia de una enfermedad, bueno, regresemos entonces a la base. ¿Sí? ¿Qué ocasionó la enfermedad a nivel atómico? ¿Se conoce esto? Bueno, pues entonces hay que empezar a manejarnos desde ahí. Tal vez aquí el mejor ejemplo sea pues la alimentación. Al final del cuento, la alimentación pues no son más que moléculas de lo que se nos antoje comer, de tortillas, de tacos, de chocolate, de Coca-Cola, etc. ¿Sí? La pregunta es, ¿esos átomos, esas moléculas, son las que mi organismo necesita para hacer toda esta formación que acabo de desglosar correctamente o no lo es? Si no lo es, entonces hay que quitarlas, hay que cambiarlas para prevenir enfermedad. O si ya tengo una enfermedad, perdón. No, adelante, doctor. Hubo una pequeña interrupción de sonido. Ah, bueno, perdón. Entonces, de tal manera entonces que si yo me aplico, en el caso que pongo de ejemplo, la alimentación, pues entonces puedo llegar, siguiendo toda esta escala que manejo aquí en la diapositiva, de átomos, moléculas, hasta llegar a sistemas, pues a mejorar entonces que la calidad de mi sistema sea la óptima. Y entonces esos sistemas que me forman a mí como un ser vivo, pues entonces estén trabajando y funcionando lo más correcto posible. ¿Sí? Incluso va a haber deterioros, como por ejemplo el deterioro que todos tenemos por la edad. Sí, definitivamente no, hasta la fecha la medicina no ha podido encontrar algo que revierta los cambios por el envejecimiento. Pero lo que sí ha encontrado la medicina son métodos para frenar el envejecimiento, para retardarlo. Y estos precisamente se remontan a nivel atómico. Por eso es tan importante entonces empezar a integrar todo este tipo de conceptos en la medicina actual. La medicina actual muchas veces nos quedamos tratando el síntoma. Me duele la cabeza, tomo una aspirina. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué me duele la cabeza? Si resulta que me duele la cabeza porque tengo una presión elevada, pues entonces tengo que controlar la presión arterial. Pero a su vez de ahí surge la pregunta, ¿por qué tengo la presión arterial elevada? Entonces hay que buscar la causa o las causas por las cuales yo tengo la presión elevada. Y así nos vamos profundizando en estos niveles hasta llegar hasta donde los conocimientos actuales nos permitan lo más profundo posible. El entendido de que entre más cerca lleguemos de la raíz del mal, entonces tendremos más eficacia en controlar ese mal, ya sea para evitar que aparezca, o si ya desafortunadamente ya existe, pues para evitar que aumente, que progrese y que nos deteriore nuestra expectativa de vida. Bien, la siguiente, por favor.
Y por lo mismo, pues entonces ese es el objetivo de la medicina funcional. Y aquí lo dice de una manera muy elegante, cómo y por qué ocurre la enfermedad y restaurar la salud abordando los orígenes de la enfermedad para cada individuo. ¿Sí? Y aquí manejan que causas físicas y psicológicas, por lo que estaba yo comentando hace rato, los pensamientos, que es la psicología, no solamente se ha demostrado que tienen ya efectos sobre la producción de hormonas, que a su vez las hormonas sabemos que tienen efectos sobre múltiples funciones del cuerpo. De hecho, son los reguladores de nuestra función, las hormonas, sino que también las emociones generan campos electromagnéticos. Y acuérdense que los átomos son energía. Los átomos al final del cuento también son campos electromagnéticos, por eso es tan importante. Aquí el concepto incluso es muy profundo. Llega un momento en que vamos a pensar que realmente nosotros como seres vivos pues somos energía organizada en forma de un ser humano. Y esa energía, interesantemente, por los mismos pensamientos que tengamos, se puede estar retroalimentando ya sea en forma positiva o ya sea en forma negativa. Entonces, entre más pronto empecemos a hacer esto, más tempranamente puede entonces evitarse la aparición de una o varias enfermedades. O si ya apareció una o varias enfermedades, entre más temprano hagamos esto, podemos ayudar que esta persona que tenga una enfermedad o varias enfermedades crónico-degenerativas las controle, evite su progresión, no solamente con la ayuda del medicamento, sino porque nos estamos concentrando precisamente, al mismo tiempo de que trabajamos con el medicamento, trabajamos con la causa o las causas. Es lo ambicioso de este enfoque. No es una medicina distinta, simplemente es un enfoque distinto. Los médicos para practicar medicina tenemos que saber fisiología, anatomía, bioquímica, endocrinología. Y esto es lo mismo que usa la medicina funcional, nada más que con otro enfoque. Como lo dijimos desde la primera diapositiva, viendo al individuo como un todo, no como un aparato. Y esa es una de las cosas que a la medicina moderna le ha costado mucho trabajo remontar. Y el problema es debido a que hemos profundizado ya tanto en el conocimiento de cada uno de los distintos campos de la medicina. El endocrinólogo cada día sabe más, el neurólogo cada día sabe cosas más profundas, el ginecobstetra cada vez sabe cosas más profundas. Entonces la cantidad de conocimiento pues es tremenda. Pero desafortunadamente esto nos hace que nos volvamos muy parciales y que dejemos de ver al paciente como un todo. Entonces sí, es muy bueno profundizar, pero no hay que perder de vista que efectivamente hay que seguir viendo a esta persona que tiene ese estómago enfermo, que tiene ese pulmón enfermo, que es realmente un ser humano y que todo además está conectado. No es posible que una persona tenga un pulmón enfermo y ese pulmón enfermo no le vaya a repercutir en otros órganos, al contrario. Muchas veces la enfermedad de un órgano proviene porque la enfermedad apareció primero en otro órgano. Por eso este enfoque de la medicina sí es muy ambicioso, sí exige mucho trabajo con el paciente, sí exige mucho tiempo de atención, pero al mismo tiempo también le exige mucho al paciente. Porque el paciente ya no va a estar sujeto a estar recibiendo solamente indicaciones de tomar X medicamento a tal horario. No, se le va a pedir que participe activamente en el identificar las causas y ya una vez que se identifiquen las causas, pues en el combatir las causas. Ponemos de ejemplo el cigarro. Si una persona tiene un problema respiratorio muy grave y sigue fumando, y obviamente sabemos que el problema respiratorio de esa persona en particular tiene mucho que ver con el que esté fumando, pues por supuesto que lo que tiene que hacer ese paciente es dejar de fumar, porque no estamos tratando la causa si no quitamos el tabaquismo. De tal manera que entonces si damos el puro fármaco y esta persona continúa fumando, pues es poco lo que vamos a lograr. Entonces esta es una medicina que exige mucho compromiso entre el médico y el paciente. Aquí el médico ya no va a ser exclusivamente el director de orquesta, sino que va a escuchar al paciente, va a proponer los manejos y el paciente tiene que entender por qué los manejos y tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a hacerlo.
Es imposible que el médico esté atrás del paciente mañana, tarde y noche. De hecho, es parte de la afinidad de Conexión Fácil, precisamente. ¿Sí? De estar apoyando a los pacientes con la medida o las medidas que el médico proponga, que el paciente empiece a tomarlas. Yo sé que es difícil. Ya tengo más de 40 años como médico, entonces una de mis frases favoritas es que para un paciente es más fácil que cambie de religión que de alimentación. Y eso pensé que era de mi autoría, pero ya descubrí que hay muchos otros antecesores míos, maestros médicos, que han dicho lo mismo. Pero esto es una muestra de lo que a veces le cuesta de trabajo a una persona de cambiar hábitos que o la van a llevar a una enfermedad o que si ya tiene la enfermedad va a permitir que esa enfermedad progrese y va a dificultar que haya un control adecuado de esa enfermedad. Por eso es tan importante entender este concepto y por eso es tan importante empezar a manejar la forma de aplicar la medicina con nuestros pacientes con este tipo de conceptos. De hecho, es tan importante que en Estados Unidos ya hay 12 escuelas de medicina que se están dedicando a preparar médicos funcionales. Entonces vienen cambios muy interesantes en esto. De tal manera que por eso les quería yo compartir ese tipo de enfoque de la medicina, hacerlos pensar un poquito, hacerlos tomar un poquito más un papel activo en el manejo de esa enfermedad y no estar esperando nada más pues que el fármaco o la cirugía vaya a resolver el problema. No, hay que ver qué otro tipo de cosas que pueden ser medidas aparentemente simples, aparentemente simplonas, deben de ser tomadas con toda la seriedad del mundo para empezarlas a practicar de manera constante, que ese es el otro problema, la perseverancia. Desafortunadamente no podemos dejar el cigarro por 3 meses, ¿verdad? O no podemos dejar de comer comida chatarra por 3 meses y luego regresar, no. Estos cambios tienen que ser en forma definitiva, que es lo difícil, pero bueno, si realmente queremos tener un compromiso para mantenernos sanos, o si queremos tener un compromiso para que si ya adquirí una o varias enfermedades crónico-degenerativas, mantenerlas bajo control, no permitir que avancen y que me vayan robando calidad de vida o que me vayan robando años de vida. Por eso es tan importante manejar este tipo de conceptos. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos bien, doctor, no se preocupe. Todavía tenemos tiempo para esta última diapositiva. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya para terminar entonces, ya estaba yo comentando algunas de las cosas que tenemos que hacer en conjunto con el paciente. Aquí tenemos en la diapositiva algunas otras cosas que no mencioné. El sueño, el dormir es tan importante como comer, ¿sí? Y la sociedad actual cada vez dormimos menos. Y eso no es correcto. Tenemos que tener un mínimo de horas de sueño, aunque por la edad durmamos menos. De cualquier manera hay que respetar esa disminución de horas que de forma fisiológica se va a presentar. El ejercicio, somos una sociedad occidental que no nos movemos. Les pongo un ejemplo, nada más para que hagan alguna especulación interesante. Nuestros genes son igualitos a los de los cavernícolas. Cuando fuimos cavernícolas hace 1.000.000 de años, en un 99.8%. Hemos cambiado un 0.2% en nuestra genética. O sea, seguimos teniendo genes de cavernícolas, aunque tengamos corbata como servidor, usemos celular, o no movamos carro, o utilicemos computadoras. Pero nuestro estilo de vida ha cambiado totalmente. Se ha calculado por estudios hechos por gente muy seria que el cavernícola, el hombre, por día caminaba un promedio de 24 kilómetros. Y la mujer por día caminaba un promedio de 16 kilómetros. La pregunta es, ¿quién de nosotros, que seguimos teniendo esa misma genética, hacemos eso? Muy poca gente lo hace. Entonces ya no estamos respetando nuestra genética, por eso el ejercicio es tan importante. También el exceso de ejercicio no es saludable. El cavernícola no hacía maratones, no hacía Ironman. Salía a caminar pues porque tenía que buscar la comida, no tenía otros a la vuelta de la caverna. ¿Sí? Entonces debe haber un equilibrio también en todo ese tipo de funciones que estamos diciendo. La nutrición, que es algo sumamente importante.
Aunque la nutrición a veces es difícil hablar que ella, porque la nutrición es casi como la religión, cada quien tiene su creencia. Pero afortunadamente la medicina desde hace más de 40 años, gracias a los avances de la química, de la bioquímica, de la endocrinología, ha planteado bases muy firmes sobre cuál es la nutrición correcta, que desgraciadamente no se han popularizado, pero ya existen, están publicadas, ya existen libros sobre la materia, todo es cuestión de empezarlos a buscar, empezar a proveer la información y empezar a practicarlo, ¿sí? El manejo del estrés. El estrés es la enfermedad desde el siglo pasado que ha ido en progresión. Se decía a principios del siglo pasado que un 10% de las enfermedades eran ocasionadas por el estrés. Eso fue a principios del siglo pasado, 1910, 1920. A finales del siglo pasado se decía que hasta un 80% de las enfermedades tenían que ver con el estrés que tenía la persona. Entonces estamos manejando niveles de estrés que no teníamos antes. O más bien, no hemos aprendido a manejar las cargas de estrés que estamos teniendo en la actualidad. Porque estrés, pues todo lo habíamos tenido. Cuando éramos cavernícolas, pues salíamos con cuidado de la caverna para que no nos fuera a comer el puma o el tigre, ¿verdad? Ahora pues salimos de la casa, pero pues no sabemos con qué nos vamos a encontrar, si un congestionamiento o un accidente, etcétera. Entonces, las causas de estrés se han multiplicado. Y lo que no hemos aprendido es cómo confrontar esas causas de estrés para que no me dañen, para que no alteren mi equilibrio. Y esto es algo muy importante que tenemos que hacer. Y esto no es con fármacos, esto es con otro tipo de medidas. Las relaciones sociales sanas. Ahorita está muy de moda en los círculos de gente que le gusta la lectura médica, la hormona oxitocina. Por ahí me acaba de comentar un paciente sobre una psiquiatra española que escribió un libro sobre la oxitocina, ¿sí? Que es una hormona que los ginecólogos la conocen muy bien porque es la hormona que produce las contracciones del parto, del trabajo de parto. Pero resulta que también se ha descubierto que la oxitocina es la hormona del apego y que cuando recibimos un abrazo, un apapacho o abrazamos a alguien, estamos liberando oxitocina. ¿Sí? Entonces aquí es donde entra precisamente las relaciones sociales sanas. Si yo le doy un apretón de manos, un abrazo a una persona conocida mía, a un familiar, esto me va a permitir que mi organismo tenga ciertos cambios para mantener mi salud. Y a la inversa, si mis relaciones sociales no son sanas, pues automáticamente esto me va a generar, por ejemplo, liberación de hormonas del estrés. Y el estrés, como había dicho hace unos momentos, pues es algo que está ocasionando hasta en un 80-90% enfermedades. De manera que no es algo que vayamos a ver a la ligera, es algo que tenemos que tomar con toda la seriedad posible. Y lo último que comentaba yo con respecto a la alimentación, cambios de hábitos, que no es el único hábito que hay que cambiar, ¿verdad? Tenemos que cambiar muchos hábitos que se han vuelto parte de nuestra vida, pero que pues definitivamente no son sanos. El estar sentado horas tras horas, pues no es un hábito muy bueno. Que desgraciadamente los trabajos no lo exigen, sí, pero eso es algo que también tenemos que empezar a ver, ya sea los que somos empleadores o los que son empleados, pues ver qué podemos hacer pues para que no haya este tipo de sedentarismo tan extremo, por poner un ejemplo. Pero hay muchísimos hábitos más que se tienen que quitar. Ahora, por ejemplo, con la pandemia del COVID, pues se difundió mucho el uso del gel para desinfectar las manos. La pregunta es, ahora que hay un COVID menos agresivo, porque no se ha ido el COVID, sigue, ¿por qué dejamos de usar el gel? Yo sé que pues sí es medio engorroso estarse desinfectando las manos, pero si demostró que fue muy benéfico para el COVID y para otras enfermedades como la influenza, etcétera, enfermedades respiratorias, pues ¿por qué dejarlo? Entonces, ese tipo de hábitos que vamos incorporando, que vamos descubriendo, si se demuestra que están funcionando, ¿por qué no mantenerlos? ¿Sí? Y son hábitos que efectivamente van a evitar pues, que vayamos al médico, o si ya estamos viendo al médico, pues vamos a evitar, o en la medida de lo posible, que el médico tenga que utilizar cada vez mayor número de fármacos. Por eso es tan importante manejar todo este tipo de cosas para manejar una medicina más completa, para manejar un tratamiento que le provea a un paciente menos agresividad,
como sería estar tomando un montón de fármacos nada más o recibir un montón de operaciones, sino ver qué tanto este tipo de hábitos pues, pueden evitar a que baje el número de fármacos o incluso evitar una operación. ¿Sí? Para eso sirven, por ejemplo, las fisioterapias para las personas que tienen ya problemas degenerativos de las rodillas. Entonces, todo este tipo de cosas hay que incorporarlas para mejorar precisamente nuestra calidad de vida, disminuir, como dijimos al principio, lo hemos dicho varias veces, la aparición de enfermedades o la progresión de las mismas a una velocidad que no deberían de ser. En fin, esto es para que lo reflexionen un poco. Creo que ya estoy en tiempo para dejar tiempo para preguntas. Entonces, pues, estoy a sus órdenes y pues gracias por la atención de esta plática. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Esta información yo creo que ha sido una muy esclarecedora y esperemos que sea de mucha ayuda para nuestros participantes. Favor de poner y anotar lo que son sus preguntas para que el doctor las pueda responder en un momento. Vamos a iniciar con las preguntas, doctor, con algunas de ellas. Tenemos la primera, ¿por qué mis emociones afectan en mi salud? Una pregunta muy interesante. La respuesta es muy larga, pero vamos a tratar de simplificar. Así lo más obvio, lo más conocido actualmente, las emociones generan producciones de hormonas. Pongamos un ejemplo. Si yo me pongo a pensar en mi novia, mi esposa, a tener recuerdos sobre ellas, sí, pues voy a empezar a sentir amor. Si me estoy acordando de una vez que salimos a pasear y le di un beso, etcétera. Y eso me hace que produzca ciertas hormonas como la oxitocina, que baja la presión arterial, ¿sí? Que hace que el corazón lata mejor, etcétera, ¿sí? O al revés, si me acuerdo de alguna vez que mi esposo o mi novia me dio una cachetada, pues me va a dar coraje. Y si me da coraje, estoy generando hormonas del estrés. Hormonas que me suben el azúcar, me suben la presión, etcétera, ¿sí? Y esto es a nivel de lo que ya todo el mundo más o menos en el campo médico lo conoce muy bien. Sin embargo, lo que comentaba yo hace rato, ya en los últimos 20 años se han estado haciendo experimentos muy interesantes, por ejemplo, con los monjes lamas, los lamas tibetanos, que son personas que practican mucho la meditación. Y se ha visto que ellos, por su tipo de mentalidad, de filosofía que tienen, sus trazos del electroencefalograma son muy distintos de la mayoría de nosotros. Y son personas de una longevidad impresionante y de una vitalidad impresionante. En algún documental de los que muchos que se han hecho sobre ellos, se ve como algunos de estos monjes salían cuando vivían en sus lamasterios, allá en la China comunista, se acostaban en la nieve, pasaban la noche dormidos en una nevada, al día siguiente despertaban, se quitaban la nieve que los había cubierto y se levantaban, y no estaban ni congelados, ni tenían daño por hipotermia, ni nada. Pero son personas que tienen un manejo muy profundo de sus emociones, de tal manera que este manejo tan entrenado que tienen de sus emociones hace que su sistema, de una manera que todavía no alcance a entender bien la medicina moderna, funcione muy bien, aún en condiciones tan adversas como estar dormido en una nevada en campo abierto. No sé si con esto más o menos conteste la pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, esperando a que nos conteste Julio, que fue el que nos hizo la primera pregunta. Por lo que entendí, la enfermedad se debe a una suma de factores, no solo un evento en particular. Sí, definitivamente eso ya está muy bien estudiado. Hablamos hace rato, por ejemplo, de comer tacos en un puesto callejero contaminado, sí, y no todo mundo, si está comiendo los mismos tacos, se va a enfermar del estómago, porque al entrar el microbio o los microbios al organismo, tenemos un sistema de defensas.
Entonces yo puedo tener un sistema de defensas que funcione muy bien, que por cierto las emociones pueden alterar el sistema de defensas también, para bien o para mal. De tal manera que si yo estoy deprimido, si estoy triste, mi sistema de defensa funciona menos bien. De tal manera que si yo me comí mis tacos porque estoy muy triste, porque me peleé con mi novia, a lo mejor porque está deprimido mi sistema inmunológico, los tacos con microbios a mí sí me van a hacer daño. Y mi amigo con el que me fui a comer los tacos, que andaba todo contento porque a lo mejor le acaban de dar un empleo nuevo, que le van a pagar muy bien, por sentirse muy contento, muy completo, su sistema inmunológico estaba trabajando a una intensidad de eficacia superior al mío, y él, aunque también comió los tacos, igual y no le pasa nada. Entonces la gente fue el mismo, pero los individuos respondieron de distinta manera, precisamente porque ¿cuál fue el factor ahí que cambió? Pues las emociones que influyeron sobre el sistema inmunológico. Y así, prácticamente todas las enfermedades se ha ido encontrando que no tienen un solo factor, sino que son una suma de varios factores. Y entonces hay enfermedades, como el cáncer que pone yo el ejemplo en la plática, que todavía no se encuentran todas las piezas de rompecabezas. Todo el mundo conocemos gente que ha fumado toda su vida y no se murió de cáncer de pulmón. Y todos hemos conocido seguramente personas que jamás tocaron un cigarrillo, sin embargo murieron de cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué pasó? Porque si ambos casos están usando un carcinógeno conocido como ese cigarro, a uno sí le dio el cáncer y al otro no? ¿Qué otros factores influyeron? Eso es lo que la medicina está tratando de ir construyendo de una forma cada vez más completa. Hay ya muchas enfermedades en las que ya está muy avanzado y hay otras como el ejemplo que acabo de poner, en el que efectivamente no se conocen todos los factores. Por eso sí, pero definitivamente la respuesta es sí. Las enfermedades se deben a una suma de varios factores que deben de coincidir en esa persona para que aparezca. Y eso es lo interesante de la medicina funcional. Conforme vayamos conociendo qué factor o qué factores nos pueden generar esa enfermedad, pues entonces hay que quitarlos. O si ya tengo la enfermedad, si conozco qué factores me ocasionaron la enfermedad o qué factores me pueden empeorar la enfermedad, pues entonces hay que controlarlos, hay que evitarlos, hay que quitarlos. Ok, ¿Quedó clara la respuesta? ok, doctor, vamos a esperar a que nos responda si quedó aclarada la pregunta. Mientras le voy a leer otra. ¿Qué se puede hacer para dar reverso a una enfermedad degenerativa como es diabetes e hipotiroidismo? ¿Hipo o hiper? Hipotiroidismo, bueno, el Hiper. diabetes hay que diferenciar entre la diabetes que es insulino resistente, perdón, insulino dependiente y la diabetes no insulino dependiente, ¿sí? Que antiguamente se conocían como diabetes del joven y diabetes del adulto. Y ahora ya esa división ya no es válida porque tenemos gente muy joven que tiene diabetes del adulto. La diferencia es que en la diabetes que todo el mundo conocemos, la más popular, hay producción de insulina, pero el cuerpo no responde a la insulina. Y la diabetes menos conocida, que se conoce como diabetes no del adulto, la diabetes del joven, esas personas tener una enfermedad, no se sabía exactamente bien, se sospecha que es algún ataque por algún virus, que hacía que el sistema de defensas de esa persona atacara su páncreas. El páncreas es el órgano que produce la insulina. De tal manera que esa persona empezaba a tener una destrucción de su páncreas y se quedaba sin el órgano productor de la insulina. Entonces esa persona se volvía totalmente dependiente desde que se le declaraba la enfermedad de insulina. A diferencia de la diabetes que aparecía antiguamente a los 40, 50 años, que es la que todo el mundo conocemos, que inicialmente se puede controlar con medicamentos que no es insulina. Sí, precisamente son medicamentos que van a hacer que el cuerpo se vuelva más sensible a la insulina. Entonces, hecha esta aclaración, que me imagino que la pregunta va encaminada precisamente a esta, a la diabetes no insulino dependiente, que como estaba mencionando al principio, es una diabetes ocasionada porque el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. O sea, esa persona fabrica insulina,
Sin embargo, las células no responden a la señal que les está mandando la insulina, que en este caso permite la entrada del azúcar al interior de tu célula. Todas las células tienen receptores a la insulina, entonces llega la insulina, tocaba ese receptor, y entonces esa célula abría la puerta para que entrara el azúcar al interior de ella misma y utilizarla como combustible. Entonces, si partimos de esto, estamos hablando de que esa persona hizo resistencia a la insulina. Entonces, la pregunta es, ¿por qué apareció esa resistencia a la insulina? Pues ahí ya se ha avanzado bastante. Se ha visto que es un fenómeno que se deriva de una alteración a nivel molecular con sustancias que tienen que ver con la respuesta de la inflamación del cuerpo. Nosotros tenemos un sistema de curación, un sistema de reparación de nuestro cuerpo que está funcionando todo el tiempo. La mejor manera de demostrarlo pues, es el día que nos cortamos o nos quemamos o nos golpeamos. Por ejemplo, en una mano, si me golpeo una mano, me quemo una mano, o me cargo una estilla, ahí se pone duro, me duele, se inflama. Todo eso es una respuesta inflamatoria que está dada por sustancias que mi cuerpo está fabricando a partir de lo que como, y esa es la clave. De lo que yo coma voy a estar formando todo mi aparato de inflamación, pero ya una vez que tuve esa inflamación, porque me enteré una astilla, pues llega un momento en que baja la inflamación, o si me quemé, baja la inflamación, se quita el dolor, y si se perdió tejido, por ejemplo, en una astilla se encajó en la piel, ya me la saqué, pero quedó un hoyito, bueno, pues ese orificio se tiene que reparar, pues todas esas sustancias que van a controlar la inflamación y que tiene que ver con la reparación de ese tejido que vuelva a quedar como estaba antes, también se encuentran en la comida. De tal manera que lo que se está viendo en la actualidad es que el estilo de vida moderno, empezando por la alimentación, genera un exceso de precursores de estas sustancias inflamatorias, pero en una cantidad no lo suficientemente importante para que nos sintamos inflamados. Sin embargo, con mediciones por equipos especializados muy sofisticados, se puede demostrar que esa persona tiene un aumento en su cantidad de sustancias proinflamatorias. O al revés, una deficiencia en las sustancias antiinflamatorias y reparadoras. O incluso el peor escenario, que es el que estamos viendo en la actualidad, tiene un exceso de sustancias inflamatorias y una deficiencia de sustancias antiinflamatorias y reparadoras por la mala alimentación. Entonces, si ya sabemos que por ahí viene el origen de una diabetes del adulto por una inflamación silenciosa crónica, pues entonces lo que tiene que hacer esa persona es empezar a modificar su alimentación para que ya no haya ese desequilibrio, para que haya una disminución de la producción de sustancias proinflamatorias y que esa alimentación, a su vez, genere una compensación o un aumento de la deficiencia que tiene de sustancias antiinflamatorias y de sustancias reparadoras de tejidos. Pero eso precisamente estriba en conocer cuál es la causa. Que ese es el problema. Al diabético no se le da una alimentación que tenga esas características. Entonces, ¿qué estamos acostumbrados a ver? Que el diabético empieza con pastillas para la resistencia a la insulina, con los años se le va aumentando la dosificación de pastillas que necesita para controlar la resistencia a la insulina, pero como nunca le cambiamos la alimentación, va aumentando la resistencia a la insulina, porque la génesis está en lo que está comiendo. Entonces llega un momento que la dosis de medicamentos para controlar la resistencia a la insulina ya llega a niveles que no podemos subirlo más porque el paciente se va a intoxicar o se va a sentir mal. Entonces es cuando el médico agrega la insulina. Y empezamos entonces a manejar al paciente ya sea con pura insulina o todavía seguimos utilizando medicamentos para tratar de paliar la resistencia a la insulina, que ya no lo vamos a lograr, pero empezamos a dar insulina. Y con los años ese diabético, mientras se mantenga vivo, pues va a notar que va a necesitar cada vez mayor cantidad de unidades de insulina para mantener una glucosa normal. ¿Por qué? Porque la causa, la génesis,
la resistencia a la insulina nunca nos tomamos la molestia de controlarla, pues, así que evitarla, quitarla, ¿sí? Como es una enfermedad crónico-degenerativa, esta resistencia a la insulina, ocasionada por esta alimentación inflamatoria, llegó a un punto en que ya llegó al punto de no retorno. Por eso esa persona se enfermó de diabetes. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos, controlando la alimentación, evitar que esa diabetes progrese al nivel que estoy diciendo, que cada vez haya que utilizar más unidades de insulina o incluso que no pase de la medicación que se necesita para controlar la resistencia a la insulina y que se quede exclusivamente con la pura medicación. Pero esto es precisamente porque ya conocemos la génesis del problema y entonces estamos manejando la enfermedad junto con el fármaco, el medicamento en cuestión, las causas. Esto es un tratamiento más completo. No sé si con esto quede respondida la pregunta. No, la primera parte, porque la otra es el hipertiroidismo. ¿Sí? El hipertiroidismo hay uno muy frecuente en mujer que es debido a anticuerpos. Los anticuerpos del cuerpo de esa persona, perdón por la redundancia, empiezan a atacar a la tiroides. Los anticuerpos los tenemos como un sistema de defensa para alguna cosa extraña que penetre en nuestro cuerpo, un microbio, un virus, como en el COVID, para que lo podamos inactivar, neutralizar y destruir. Pero los anticuerpos en nuestro cuerpo no están creados o no se van a estar creando para que nos ataquen a nosotros mismos. Bueno, pues entonces una causa muy frecuente de hipertiroidismo son estas personas que su sistema inmunológico se altera y empieza a atacar a la tiroides. Y esos anticuerpos empiezan a estimular a que la tiroides funcione cada vez más. Y entonces ocasionan precisamente un hipertiroidismo. La enfermedad de Graves ácido, desafortunadamente, hasta la fecha no se le conoce el por qué los anticuerpos se dispararon, aunque empieza a haber evidencias de que es una enfermedad que puede ser controlable si controlamos nuestras emociones. Ha habido casos de curaciones que desafían a la ciencia médica porque una paciente con esta enfermedad en teoría es una enfermedad que no se va a curar y que sin embargo empiezan a cambiar su manera de pensar mediante meditación y empieza a haber una remisión de la enfermedad. De hecho, esto lo está estudiando un campo de la medicina relativamente nuevo que conecta las emociones con el funcionamiento del cerebro y con la inmunología. La ciencia se llama psiconeuroinmunología. Entonces, este ejemplo que ponemos del hipertiroidismo, bueno, hay varios tipos de hipertiroidismo, pero este que es de los más frecuentes, pues por lo visto, a la larga posiblemente se empieza a relacionar cada vez más con que el sistema inmunológico está trabajando mal, pues una causa puede ser las emociones. Sabemos también que el medio ambiente en el que vivimos, tan contaminado, puede también hacer que el sistema inmunológico se desquicie. Ahí la tarea de los investigadores ahora es encontrar qué factor o qué factores del medio ambiente pueden hacer que nuestro sistema inmune empiece a trabajar de una manera anormal, que nos ataque a nosotros mismos. Eso no debe de ser. Entonces, esto al igual que la enfermedad del cáncer, las piezas del rompecabezas todas no las tenemos todas. Empiezan a aparecer una y otra pieza, pero todo el rompecabezas armado definitivamente todavía no existe. No sé si con esto quede ya respondida la segunda parte de la pregunta del hipertiroidismo. Me parece que sí, de hecho, varios han puesto que las preguntas han quedado aclaradas con Qué las bueno. respuestas que nos ha dado. Bueno, Y tenemos una más que nos dice, ¿la diabetes puede ser retroactiva o las enfermedades degenerativas solamente son controladas? retroactiva quiero entender de que se puede curar. Si hablamos de que si la diabetes es curable, pues no. En teoría hasta ahorita la diabetes del adulto, que decíamos que se debe a la resistencia a la insulina, también lo que se ha observado es que por la misma efecto de la resistencia a la insulina y por el exceso de trabajo que tienen las células pancreáticas, que cada vez se les exige que fabriquen mayor y mayor cantidad de insulina, se empiezan a morir.
De tal manera que llega un momento en que la cantidad de células pancreáticas que producen insulina es insuficiente para producir una cantidad de insulina suficiente para mantener los niveles de azúcar controlados. Entonces, en teoría, hasta ahorita con los conocimientos, digamos, tradicionales, la diabetes sería incurable. Sin embargo, ya ahora con el advenimiento de todo lo que son las células madre, las células mesenquimales, ya empieza a haber experimentos muy interesantes en animales de que se les injertan células madres en el páncreas y se empiezan a regenerar, o se empiezan a transformar esas células madres, esas células mesenquimales, que son, vamos a decir así, células que no se han diferenciado en ningún tipo de célula en particular. Adentro del páncreas se empiezan a diferenciar en células pancreáticas productoras de insulina. Entonces, si en un momento lográramos hacer eso en una persona, no se ha hecho, el planteamiento teórico es ese nada más, meter células mesenquimales en la cantidad suficiente para que produzcan el número suficiente de células pancreáticas productoras de insulina, pues entonces la diabetes sería reversible. Entonces son líneas de investigación que se están desarrollando, ¿sí? Pero todavía hasta el momento actual, pues sí, desafortunadamente la diabetes como tal se considera una enfermedad incurable. Sin embargo, hay gente que cambiando su estilo de vida rompe la resistencia a la insulina. Entonces, por lo menos, lo que hace es evitar pasar al siguiente nivel. De tal manera que si este paciente utilizaba medicamentos para romper la resistencia a la insulina, con el control de las causas, comiendo de cierta manera, moviéndose, etcétera, una serie de factores que van a controlar la inflamación silenciosa, ya no va a aumentar la necesidad de medicamentos, la dosis, o incluso puede darse la situación de que disminuya la dosificación que está tomando del medicamento para romper la resistencia a la insulina. Lo cual en este escenario de la medicina funcional pues es muy obvio, porque si estamos controlando la o las causas que dieron origen a la enfermedad, pues obviamente que tiene que empezar a haber mejoría. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y por último tenemos una última pregunta, que es, doctor, ¿usted recomendaría la aplicación? ¿Es útil para su seguimiento del paciente e informativo para los familiares? Y les dan las gracias porque han quedado muy claras las respuestas. Sí, definitivamente una aplicación como esta, de hecho lo mencioné durante la plática, una aplicación como esta, pues nos va a ayudar a cambiar hábitos, nos va a ayudar a mantener las conductas que el médico o los médicos nos están sugiriendo que cambiemos, ¿sí? Yo en lo personal, desde que estoy practicando este tipo de medicina y les hice el comentario en la plática, la alimentación es algo importantísimo y es muy difícil que mis pacientes cambien de alimentación, muy difícil. De tal manera que si yo tengo un refuerzo por medio de la aplicación y me están vigilando, me están estimulando para que yo maneje el ejemplo de la alimentación, pues es fabuloso que alguien me esté ayudando a vigilar. Yo a mis pacientes, si se los digo personalmente, digo, bueno, yo no puedo estar yendo a su casa todos los días a saber qué desayunó, qué comió, qué cenó. Eso es imposible. Pero si tenemos una aplicación aquí que nos puede estar ayudando a supervisar eso, pues qué mejor. Por eso sí, Ok, sí, me hace una. Pues ahora sí que esta idea que tienen ustedes se me hace muy buena porque a nosotros, a los médicos, nos va a ayudar a retroalimentar a nuestros pacientes si que les estemos hablando por teléfono diario. Sí, sin que estemos que estar encima del paciente. Sí, entonces a mí como médico se me hace una aplicación útil, sobre todo como lo están promoviendo para enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, bueno, yo no soy nadie para sugerirles, pero esto se podría abrir para que la gente mantenga hábitos de salud sanos. Y si tiene hábitos de salud que no son sanos, pues empezar a educarlo. Lo mejor que podemos hacer con las enfermedades crónico-degenerativas en este momento es que no nos den. Entonces, si podemos empezar a implementar estrategias para que no aparezcan enfermedades crónico-degenerativas que van a la alza, escuchaba yo las noticias hace una semana que según el INEGI, el 80% de la población mexicana tiene sobrepeso. Eso es terrible. Y el sobrepeso es que estamos unos kilitos arriba de nuestro peso ideal.
pero vamos al origen de la medicina funcional. Si no trato los factores que están haciendo que la población esté aumentando de peso, el problema va a seguir. Y al rato no vamos a hablar de gente que tenga sobrepeso, al rato vamos a hablar de que tenemos un 80% de gente con obesidad y unos años después va a ser un 80% de gente que tenga obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos enfocado en tratar las causas. Por eso esta aplicación es algo muy, muy interesante, ¿sí? Entonces creo que sí va a ser muy útil para el médico y para los pacientes. O al revés, primero para los pacientes y luego para los médicos. Como que bueno, a ver desde mi punto de vista personal, pero esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Esas serían todas. Y en nombre de los participantes y del equipo de Conexión Fácil 2.0, le queremos agradecer esta información que ha sido por demás valiosa y llena de conocimiento nuevo. Gracias a ustedes por darme su tiempo y la paciencia de escucharme todo este tiempo. Gracias. No hay de qué, doctor. Muchísimas gracias y muchas gracias a nuestros participantes. Por favor, estén pendientes de nuestros siguientes webinars. Hasta luego.